Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy es jueves 15 de febrero, y hoy vamos a conversar con Isabel Durá Gúrpide. Isabel Durá Gúrpide es española y vive en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, así que hoy vamos a hablar con ella, así que ahí le mando la invitación a Isabel. Ahí va. Así que ahí cuando ingresa Isabel, la invito a transmitir juntos y, y así ya podemos arrancar. Ahí te mando la invitación. En segundos ya va a estar Isabel y vamos a conversar. Ahí va. Hola, Hola Adrián, buenas tardes. ¿cómo estás? Ahí coincidimos finalmente. Bien, bien. ¿Cuánta ansiedad que había recién? Que yo no estoy familiarizada con el llamada de Instagram. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Estás como en un aula? ¿Dónde estás? No, mira, es una oficina aquí en Mendoza del Bien. CINCE, del Centro Científico Tecnológico, en el Parque San Martín de Mendoza estamos. Ah, estás en tu oficina. Ajá. Y justamente me estás diciendo, ¿y qué estás investigando? Porque me dijiste recién que has ganado una beca del CONICET. ¿En qué estás trabajando? Claro, ves, Adrián, tú que me habías dicho que me habías investigado en detalle, que por eso estaba preparada para BIT, ahí veo que aflojaste ahí. No, Sí, bueno, te cuento. Sí, yo me he dedicado a la práctica profesional, a la investigación y al ámbito académico, que bueno, esa triple, digamos, formación o esas tres patas, digamos, a uno le permite ir adaptándose al contexto y al trabajo. Y mi línea de investigación principal siempre ha sido arquitectura moderna y sobre todo arquitectura escolar. bien. Eh, y yo ahora entro como investigadora desde junio del año pasado. Así que estás Eh, investigando arquitectura moderna escolar en Mendoza. ajá, ahí te voy a ir contando. Bien. Bueno, antes, ¿cómo se dice? ¿Pamplonesa? No. Y sí, sí, pamplonés o pamplonesa, digamos, es el gentilicio oficial, pero nos conocen también por pamplonicas, viste que los de Pamplona hablan acabando todo en ico. Bien. Y bueno, ¿cómo, yo sé cómo has llegado a Mendoza, pero contanos cómo has llegado desde Pamplona a Mendoza. Bueno, ahí la otra vez me preguntaba, para le mostraba las preguntas, y ninguna de ellas estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo también fui armando un poco para contar eso. Eh, yo llevo ya 10 años viviendo en Mendoza. Yo conozco a Pablo Llorca, con el que he trabajado también hasta hace poco. Bueno, la verdad, en un clima muy bonito en el que nos conocemos en el posgrado de la Universidad de Navarra, otros argentinos también, arquitectos argentinos que has conocido de diferentes lugares de España y Latinoamérica. Sí, sí. Yo estaba haciendo el doctorado y tenía cursos teóricos con el equipo con el grupo del máster también. Bueno, ahí tuvimos Ah, a bien. Elio Piñón, bueno, muchos arquitectos que nos van uniendo y, bueno, nos conocimos allí en ese contexto. Pamplona es una ciudad pequeñita, así que hicimos un buen grupo ahí de posgrado. Yo no me fui a otro lugar, pero cambió radicalmente los compañeros y fue la verdad que un periodo muy intenso. Y bueno, ahí conocí a Pablo, que es mi actual esposo, mi esposo, Sí. y en un momento dado, bueno, tomamos todas las decisiones, ¿no? De venir a Mendoza, de casarnos, de formar un estudio juntos, fue ahí una decisión vital completa. Y bueno, ya llevo 10 años viviendo en Mendoza, ahora soy española de nacimiento y argentina por elección también, tengo nacionalidad doble, 3 hijos mendocinos,
Eh, Sí, y bueno, sos de las y nuestras ya. remando mucho, como todo. Claro, soy y no soy, ¿ves? Siempre voy a ser la extranjera, pero sí, sí, soy llevo ya 10 años. Y estudiando en Navarra, Ujú. ¿qué sabías qué sabías o qué entendías de la arquitectura moderna o americana? ¿Había algún tipo de conocimiento o era más como por arriba? ¿Qué sabías de América? Y nosotros, por ejemplo, teníamos la suerte también de que el IERNU, por ejemplo, iba ya a dar cursos de teoría de la arquitectura en el posgrado. El profesor que pasa por ahí daba conferencias. Entonces, bueno, algo sabíamos. Eh, También, bueno, ahora sí que iremos viendo obras o seguimos con las preguntas, pero ya en España, digamos, la arquitectura moderna que estudiábamos, o que estudiaba yo en ese doctorado, que era de arquitectura moderna, de historia y teoría de arquitectura moderna, uno ve todos esos arquitectos o arquitecturas de segunda generación, también se llaman de periferia, que no serían las centroeuropeas o los polos principales, y son arquitecturas de que son modernas, pero también muy vinculadas a lo local. Entonces uno empieza a tener ese también, ese vínculo con otras arquitecturas, arquitectura latinoamericana, eh, que incluso en aquel momento y en la biblioteca Y teníamos muchos libros que se habían editado en Argentina, ¿no? Eran de Buenos Aires, que esos arquitectos compraban y adquirían y ahora estaban ahí en la biblioteca. así que había mucha vinculación, ya por lo menos en el estudio. Eh, sí, bueno, uno miraba Latinoamérica también cuando empiezan, sobre todo cuando empiezan a hacerse las bienales de arquitectura, que yo estaba creo que Sí, terminando la carrera cuando empezaron, eh, y, y, después, cuando estoy haciendo el doctorado, trabajo como docente allí, y es algo que se va consolidando y que, bueno, sabemos a día de hoy que es un hito un poco de encuentro allí de arquitectura. ¿Qué pasa? Que la manera de hacer arquitectura bien. de España quizás es más similar a la de, o la que se enseñaba, o la manera de trabajar. Allí mirábamos mucho a los españoles, a los portugueses y también a los latinoamericanos. Bien. Y bueno, antes de empezar, acá estuviste haciendo el trabajo de investigación y de escritura de un libro de Carlos Fernando A. Contanos algo de esta experiencia de escribir, de armar un libro. Contanos algo, cómo fue esta experiencia tuya con Fernando Andia. Bueno, a mí me ha pasado que, bueno, uno a veces estudia desde lo académico obras de arquitectura y me parece, y uno se enriquece mucho más, se sorprende, y uno va casi con los esquemas y las cosas pensadas, y cuando estudia y analiza uno una obra de arquitectura, todo esto uno le da vuelta y le enriquece y pone las cosas en su lugar cuando uno consigue hablar con el arquitecto, ¿no? Hacer la entrevista, ¿no? Como parte de ese aprendizaje y investigación. Bueno, un poco lo que estás haciendo tú también en cuanto a entrevistas. Sí, Eh, Uno, no sé, pudimos entrevistar a Carlos Sandía antes de que falleciese. Él falleció en el ah, 2021. Tuvimos tres charlas. La última fue un mes antes de que falleciese. Siempre nos dijeron que iba a ser difícil hablar con él. Hablamos también, aunque era de Mendoza, vivía en Mendoza virtualmente, porque bueno, estaba el COVID, él también tenía una enfermedad del pulmón, y se entusiasmó, se entusiasmó. Y uno va a veces con las ideas preconcebidas y él queríamos que nos hablase de la obra o ciertas preguntas y él un poco nos dio la vuelta y realmente luego con distancia veíamos que nos habló de lo más importante, ¿no? Y de cosas que realmente habían sido definitorias para él, incluso para la arquitectura argentina y para el contexto mendocino. En lo que es el libro, digamos, tiene un formato que por un lado vemos, y porque él mismo era el que nos quería contar, cómo fue un poco su formación y sus referentes,
y después análisis de proyectos, ¿no? A través de la obra completa, cuáles son los temas que a él le interesaban de la arquitectura y que va ensayando en sus diferentes obras. Bien. Bueno, y este es el formato un poco de Y esa línea de investigación. así que fue bastante como, así que también ahí estuvo lo emocional muy fuerte, tanto en vos como en él. Habrá sido también como bastante, una situación bastante, como, no sé si como complicada, ¿no? Como desde lo afectivo, tanto para él. En realidad fue una conexión muy bonita porque, bueno, estábamos un equipo, ese trabajo lo hago con Pablo, sobre todo la parte de investigación, con Pablo Llorca, y también con Pedro Peñailillos, el que estaba en el colegio y un poco tuvo la iniciativa y ese era el coordinador. Entonces la hija, que es arquitecta también, nos decía, no, no va a poder hablar, y nosotros íbamos con unas preguntas y él nos dio la vuelta y en cada entrevista se pasaban más de 2 horas que tenemos de grabación hablando de cada uno de los temas, de cuando estudió a Córdoba, qué era lo que estaba pasando en Córdoba, cuáles eran, con una nueva formación docente, con arquitectos ya modernos, fue la primera generación de profesores modernos, el ambiente cultural que había ahí, pero cómo estaba presente para él Córdoba, pero también Mendoza, la tradición de la sequía, arquitectos mendocinos que estudiaron con él, los que encontró después en Mendoza, sus referentes, su hermano, que es Gerardo Andía, que quizás es más conocido. Sí. Y la Eh, hija, y Jimena es profesora y ¿Ah? sigue llevando el estudio adelante. Sí, sí, el estudio ha tenido un formato familiar, es muy particular, llegaron a estar Gerardo y Carlos se llevan 15 años, así que para él, su hermano, digamos, era su maestro, también hablaba muy bien de él, que se consideraba el mejor discípulo, y más tarde entra su hija Jimena. Es muy curioso porque cada uno tenía sus propios proyectos, iban repartiendo las obras y podía haber momentos de discusión, pero cada uno iba asumiendo la directriz de un proyecto y desarrollándolo. Así que está clara la autoría de cada uno, y aunque ponían en común y tenían y aprendían los unos de los otros. Mira vos, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que has elegido. Muy bien. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos por la uno, que me encantó. Por lo fácil. Bien. Que era, y además así Eh, seguimos un poco con el mismo hilo, porque me hablabas de una esquina de tu ciudad que también tiene, sí, ¿cuál que se la es? trae de Mendoza. La Bien. casa Rodolfo, o sea, la casa de Rodolfo Luis Sardi. Ahora vamos a buscar, espera que voy al mapa. Mira, Eh, calle eh, Sobremonte, ¿Eh? te puedo decir la Ahí dirección, calle vamos. Sobremonte 496. Ahí va. Mendoza. Calle Sobremonte. 496. Sobremonte 496. Buenísimo. Ahí vamos. ¿Está enfrente de un parque? No, pero están bien cerca del parque. Ahí. Debería ¿Se ve salir que bien? sale. Sí, sí. Calle Bueno, Libertad y Sobremonte. Ahí eh, vamos. una casa que es de ¿Esta? piedra en esquina. Es sobre Monte y Martínez de Rosas, la esquina. ¿Esta? A ver, yo no estoy viendo tu imagen. Ah, ¿no? ¿Ahora no? No, no veo tu imagen, entonces, pero vas a ver ahí, Es en una la que quinta sección, calles esquina, es la calle que sobre tiene ¿sí? y Martínez de Rosas. Ahí está.
Ah, que Martínez tiene... Rosa, vamos a la otra. Ajá. Vamos de vuelta. 496 me dijiste, ¿no? 496 tenía yo anotado, yo porque es una esquina que me la conozco muy bien porque paso casi todos los días y tenía el número Sí. anotado, pero puede ser, a ver, Y Rosas. Vamos a poner. está bien cerquita del parque, Sí, calle. esta era esa. Pasa que no sé por qué no me ves. ¿Ahora me ves o no? Eh, no, no te veo a ti, no sé por qué, si es una cuestión de la configuración del teléfono o algo que toqué mal, No. sigo haciendo mal Igual, si, con igual ahora Instagram. sí estoy yo. Bueno, ponen sobre Monte Martínez de Rosas, te aparece ahí, Sí, ahí en estamos. esa intersección. Vas a ver que es una casa, que la esquina tiene un retranqueo. Bueno, es una casa Sí. es la casa propia de un arquitecto mendocino, que es de Rodolfo Luis Sardi, luz sobre arquitectos de Mendoza, en la que la resolución con un terreno en en aquel momento y aprovecha como el desnivel para poner el estacionamiento y un volumen blanco que lo apoya ahí sobre ese zócalo de piedra, ¿no? Ahí en la Bien. entrada también tiene un patio cerrado. Eh, bueno, hay un montón de esquinas Eh, interesantes ahí en la quinta sección, para cuando vengas a visitarnos. ¿Y cómo se llama él? ¿Lizardi? ¿Cuál es el nombre de Lizardi? Rodolfo Sardi. Mira, debe haber un video que hicieron recientemente del Colegio de Sí. Arquitectos de Mendoza, porque le hicieron como un homenaje en el que se ve la casa por dentro. No está publicado, por eso también viene, es un Ah, objetivo no vas a encontrar cosas de él, como no vas a no. encontrar cosas de muchos arquitectos de Mendoza. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Hay algo raro ahí, ¿no? Hay muy no, poca no hay nada raro, es que hay muchos información de arquitectos. Mendoza. No, Hay mira, poca información de puedes, Mendoza. ajá, pues bueno, poquito a poco es un trabajo importante que hay que ir haciendo. Hay que abrir un poco el horizonte, un libro, bueno, que dirigió Cecilia Rafa de Arquitectos de Mendoza, que fueron 2 tomos, en los que estábamos financiado por el Fondo Nacional de las Artes, en los que estábamos un montón, ¿no?, de gente aquí repartiéndonos biografías para poner un mínimo de la trayectoria de esos arquitectos con fotografías de las obras más representativas. Mm. Ahí hay 2 tomos de acceso digital abierto sobre arquitectura de Mendoza. Eh, y bueno, y Mirá poquito a vos. poquito estamos tratando de ir profundizando en muchos temas también. Hay arquitectura pública muy interesante, hay muchísimo por hacer y muy interesante. Bueno, y vos tenés, ustedes tienen la Moderna Buenos Aires también. Moderna Mendoza. Claro, eso lo lleva, Como, es iniciativa sobre todo de Pablo, y bueno, hay estudios, pero tiene que ir a donde y sobre todo, ¿no?, que pueden haber publicaciones digitales y que se dé a conocer todo ese trabajo tan interesante que hay en Mendoza. bueno, igual también Argentina siempre fue muy centralista, ¿no? Con respecto a Buenos Aires y hemos visto se ve como muy poco, ¿no? Desde Buenos Aires hacia
hacia el interior. Y Mendoza cayó en la trampa. Sí, sí, pero bueno, poquito a poco y hay mucho por hacer y ahí estamos. Lo bueno es que hay trabajo para Muy hacer bien. y seguir sacando adelante. Ese es Vamos el reto. sí, sí, está buenísimo. Vamos a la próxima pregunta. Bueno, me hablabas de un edificio contemporáneo y ahí me fui a una esquina, pero me fui a una esquina de mi otra patria, ¿viste? Pero no te Sí, elijo de en Navarra, Pamplona, Pamplona. pero no te voy a elegir de Pamplona, sino que te voy a elegir de otra de mis ciudades Ah, favoritas en España, que es San Sebastián. Y ya que bien. empezabas con el edificio en esquina, se me ocurría otro edificio en esquina de otra escala y en el límite que siempre me ha llamado mucho la atención, que es el Auditorio Centro de Congresos del Cursal de Rafael Moneo en San Sebastián. Sí. Porque es un edificio, ¿Por qué? bueno, se me ocurría un poco haciendo el salto allá y en esquina, y porque es un edificio que cada vez que lo ves y lo miras desde otra perspectiva, siguen saliendo temas de interés, por ser una Sí. pieza urbana, por estar en el límite, en el borde, en el límite entre la ciudad y el mar, pero a la vez con un paseo eh, Ahí está. un paseo marítimo muy importante, el acompañamiento del río. También antes ahí había un gran edificio, un tipo Mar del Plata, ¿viste? Como un casino gigante, un volumen gigante, ya estaba Ah, construido. Eh, demolió. Moneo demolió. eh, no sé si ya lo habían demolido al momento de sacar el concurso. Ah, ok, Ese ahí punto está. no lo tengo claro. Sí, es muy interesante. Hasta hasta como el concepto de masa es el mismo, ¿no? Si vos ves este objeto y hasta en proporción y como en masividad es igual, ¿no? Claro, en realidad es mucho menor de lo que había antes, ¿no? Eh, Claro, ahí está como... a veces uno piensa que está invadiendo, pero en realidad el antecedente construido era mayor. Lo que hace es un basamento que consigue unir los Ahí está. diferentes niveles, que se convierte en una plataforma, que uno está muy bien resuelto, pero además es una problemática hacia la calle y resulta que acota la calle, ¿no? Y tiene la misma altura, y se separan los volúmenes justo en la coincidencia de visuales y también tiene la misma Sí, altura que el resto de edificios de la ciudad. Entonces, uno cada vez que lo ve va sí. encontrando otra ingrediente, digamos, otra cuestión que lo ata al lugar. Claro, por eso te decía de los dos volúmenes, que son como si Ajá. fuesen dos manzanas, quedan como, si vos ves la masa del auditorio con las masas de la manzana, queda Uh-huh. igual, es como hasta la misma escala y la misma dimensión, ¿no? O la misma Sí, masa. sí, o desde Por eso se el ve, paseo que hay al lado del río, vas viendo el ritmo casi de cada uno de los volúmenes y ese es un volumen más que ya empieza a desmaterializarse, digamos, hacia el mar sí, o a tener otra ahí presencia, está. pero tiene la misma altura. Eh, Tiene muchas pequeñas cuestiones, ¿no? Que lo atan mucho a la ciudad y además compone un límite y un lugar, digamos, que era lo que había sido el bingo y el casino y una zona que es Ahí un punto como de está. grado que cambia, ¿no? La ciudad. Ah, claro, por eso él habla de estos dos dados jugados en la playa en un momento. Él habla. Como que él dice que ahí él hace referencia a su pasado. Por eso no Ah, es claro. tan... Y para mí Él en un eso es más, momento eso no habla sería, de... esa quizás sería la Él nota habla, ¿no? de En un momento color, pero por hablaba como ejemplo, sí, ajá, pero él siempre fíjate decía que eso, hablaba de los dos lados y las dos piedras.
sí, va a hacer referencia a las piedras, pero uno está ahí y ve otras cuestiones atadas con la ciudad muy sensibles, que el propio, ¿no? Del contexto que la obra está en el entorno y el contexto, de esa doble condición y responsabilidad, ¿no? A la vez. Sí, Digamos que ahí no está. están dos piedras tiradas, no fueron dos dados tirados al azar. Y eso que también lo dice Louis Kahn, que tampoco me parece que era tan azaroso. Sí. Bueno, también son esas libertades poéticas que se toman los Ajá. arquitectos para responder en el croquis, en realidad. Claro, y de ahí, viste, me interesa de la casa esa de Rodolfo Sardi, o este de que eran proyectos muy complejos de resolver. Bueno, el arquitecto estaba resolviendo un proyecto complejo, una situación compleja, que una vez resuelto parece que esté construido de siempre, ¿no? Sí. Pero en el que intervienen muchas cuestiones y que era realmente el desafío era resolver un problema urbano o programático. Y mira el kiosquito. Quedó bien el kiosquito. Eh, has comentado que San Sebastián es una de tus ciudades más Ujú. lindas de España. ¿Por qué? ¿Por qué considerás que San Sebastián es una linda ciudad? ¿Qué tiene para ser una linda ciudad San Sebastián? Bueno, de San Sebastián me gusta mucho la escala que tiene, es una ciudad media, todas las partes de San Sebastián que vaya, la ciudad antigua, la ciudad nueva, está toda bien pensada, ordenada, cómo se articulan un área con la otra, que uno va caminando, pasa de una zona a la otra. Bueno, también cómo mira el mar, cómo se encuentra con el mar. Bueno, San Sí, Sebastián a veces da la sensación de que es un decorado de una película, ¿no? Porque hasta la gente sale a pasear sí, eh, muy bien vestida vestido, bien. importante, realmente, y eso se nota en todo, ¿no? Está todo bien cuidado. A veces pasa eso, que no Sí. es un lugar hermoso. Es verdad, porque ahora, incluso si la ves desde acá, desde la cartografía, ahí tenemos Ujú. Usal, pero yo me acuerdo que yo estuve en San Sebastián y me llamó muchísimo la atención. Es verdad lo que decía de las partes, que vas caminando y vas atravesando partes, y habiendo que tenés la parte vieja o el mirador, que aparte está buenísima. Tenés esta que es como la especie como gótica, ¿no? O medieval, después tenés esta acá. Sí. Es como es, después es una especie de ensanche catalán también acá atrás. Y son cada 5 o 6 cuadras que va avanzando la ciudad. Es como todo Ujú. chiquito también. Sí, bueno, a veces el crecimiento de Eh, la ciudad en esas diferentes partes históricas como que dificulta la articulación, pero no, y fíjate que San Sebastián hasta tiene la playa que acaba, ¿no? En el Peine de los Vientos de Chillida, no sé, está todo, todo sí, cerrado ahí. vamos a ver, sí. ¿Y hace mucho que fuiste a San Sebastián por última vez? No, hace poco, en Sí. julio del año pasado estuve, visita de un Bien. día. ¿Y cómo lo notaste? ¿Qué fuiste a ver en ese día? ¿Fue una cuestión familiar o fuiste a ver arquitectura? Bien, en realidad fuimos en familia porque estábamos en Pamplona y fuimos a hacer una visita a San Sebastián que nos encanta, que está la playa cerca y es playa por la ciudad, ¿no? Esta. Sí, San Sebastián, quien tiene la opción de ir, vayan porque es... en eso fui a San Sebastián porque iba a Bilbao, iba al Guggenheim. Ajá. Y el tren de Barcelona me dejaba en Sebastián, no en Bilbao. Entonces aproveché y me quedé en San Sebastián. Y
no la podía creer, tipo, era como fue una gran sorpresa. Y San Sebastián y Granada creo que son de mis ciudades más favoritas de España, de las que conozco. Mira vos, mira vos, bien. Tú te ibas a ir a Eh, Barcelona, Madrid o Bilbao, ¿no? Bueno, a mí la ciudad de pequeña escala me conquista, ¿ves? De mediana sí, sí, escala. bueno, ya, sí, Sebastián es muchísimo más bonita que Bilbao. Yo a Bilbao no sé si volvería. A San Sebastián sí vuelvo. Ajá. Y es que tienes toda la oferta gastronómica, cultural, playa. Eso sí, vos sabés, siendo de Pamplona, ¿sabés hablar vasco? Viste que están como medio intermediarios ahí, Ajá. el País Vasco y Navarra. Eh, no, además te tengo, viste, ¿no? Pero yo me fui a vivir de Alicante hasta los 14 años Ah, vivía allá. bien. Porque igual Eh, Navarra es País Vasco, pero no es País Vasco también, ¿no? Es un gris, ¿no? claro, en realidad Navarra es otra comunidad autónoma, otra provincia, pero están al lado, tienen cuestiones culturales vinculadas de habla vasca, hay muchas cuestiones en común culturales, y después cuando tú ves el independentismo, digamos, vasco, sí, la reivindicación es de Navarra, el País Vasco y un sector de Francia también. Ah, Ese es Navarra cae ahí. claro cuando en el independentismo vasco, digamos, reclama por cuestiones también de identidad cultural Navarra, País Vasco y un sector de Francia. Eh, Bien. pero en Claro, porque en realidad, realidad Pamplona era como era el acceso de la ruta de Francia, ¿no? claro, está en El frontera camino con de Francia y es Francia. el reino de Navarra, ¿no? Antes de que se uniese con Castilla, era muy antiguo y tenía reyes franceses y navarros, tiene otra historia particular. Y bueno, como todo lugar tiene una zona con muchas Bien. referencias vascas, pero si te vas más hacia el este, ¿no? Está al lado de Aragón, eh, La Rioja, bueno, digamos, tiene además muchos climas muy variados en la misma provincia y Mm. condiciones culturales muy Vamos variadas. a la siguiente pregunta. Sí, vamos a otra pregunta. Bueno, ahí, y mira, ahí me adelanté porque la siguiente era Casa Mediterránea. Ya el tema del Mediterráneo me llamaba la Sí, atención, una cuestión como de referencia de la vivienda mediterránea siempre ha sido, ¿no? Que incluso ya no solo de países mediterráneos, sino incluía incluso hasta Portugal, ¿no? Y la casa que te he elegido ha sido la Casa Roses de José Antonio Coder, en Rosas, en Girona. Casas Roses. Ajá, de José Antonio Coder. Bien, José Antonio Coderch. sí, sí. Primero, ¿por qué Codert? Bueno, me parecía que habías citado, por ejemplo, a Alejandro de la Sota en una de las preguntas y no a Coder. Sí, De Coder, sí, quizá no sea el primero más conocido, aunque él estuvo en el Team Tem, ha sido un referente en España. Yo tuve mucha curiosidad siempre por las casas de Coder, hay algunas más conocidas quizá, pero siempre trabaja con patios, con sombra, con el lugar. Bueno, y él en particular trabaja muy bien la escala. Uno ve era una casa con mucho programa y en el acceso ve un volumen pequeño que casi ni interfiere con la visual al mar y luego se va desprendiendo, ¿no? En el terreno. Y además de la viste. casa, eh, porque me acordé de un texto de Coder que es casi un manifiesto que creo que se podría estar, siempre resulta actual, ¿no? Que se titula No son genios lo que necesitamos ahora. Bien, Y habla como de recuperar el oficio en la arquitectura, ¿no? De no intentar hacer una arquitectura que grite o para ser, llamar la atención, sino que uno tiene que responder al lugar, entender cuál es la problemática del encargo que uno le piden y contribuir desde el oficio del arquitecto, ¿no?
Y también porque, bueno, hay otros muy interesantes también, pero el Mediterráneo o estos arquitectos de alguna manera son, como te decía también los otros, de esa periferia moderna o de esa segunda eh, modernidad en la que se vinculan mucho al lugar y esa arquitectura me interesa. Ahí está. Mirá qué buen corte. Y también viendo el corte, porque si vos ves la planta aislada, como está ahí, te Ujú. genera como muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué es así? ¿O por qué ese escalonamiento? Pero después cuando vas viendo el corte y vas viendo sobre todo las imágenes, eh, la planta es sumamente natural. No te Sí, haces además, ninguna pregunta. yo siempre he tendido a ser muy ordenada, ¿viste? Pero ahí si te das cuenta, en realidad es como una casa patio que maneja muy bien el corte, que casi resuelve la vivienda en ese patio y luego parece que era una familia grande que la utiliza para vacaciones, en la que ya tiene muchas familias y va adaptando al terreno esas habitaciones en, en volúmenes que se van quebrando y O sea, escalando las rocas, ¿no? Descendiendo. Eh, que es casi una estrategia de escala, ¿no? Que le permite a un edificio muy grande fraccionar casi como las arquitecturas tradicionales, ¿no? De volúmenes más pequeños. bien. Y, ¿Y la casa mediterránea es únicamente porque está cerca del Mediterráneo? ¿O hay unas cuestiones de color, una cuestión de estética, de materialidad? ¿Cómo lo ves, cómo ves eso? ¿Qué es Yo una creo casa que mediterránea para vos? tiene que ver mucho con el clima, eh, que quizá por eso yo algunas cosas me llevo, o las reconozco también en Mendoza, que eran distintos, por ejemplo, a Pamplona, ¿no? Y un clima con mucho sol, en el que hay que protegerse, ¿no? Toda la protección solar, en que la orientación es clave y en el que esa arquitectura mediterránea que hace referencia a lo tradicional también tiene que ver con una forma de construir, eh, con casas de volúmenes puros y sencillos, y de, bueno, y un contacto con la naturaleza muy, muy estrecho. Bien. Y el color, ¿no? El blanco no es, también era una cuestión del material del lugar, ¿no? Hay como otras escenas también. Claro, y el mismo color tiene que ver con con la cal, ¿no? Con el material disponible y con la protección también y el reflejo del sol. Sí, sí, que es muy fuerte también. Ujú. Así que, Con el color bien. y la necesidad también. Sí. Así que, bueno, y último, y ya pasamos a la siguiente. ¿Y por qué es tu favorita? ¿Por qué mi favorita? En realidad quería un poco rescatar a Antonio Coder, Bien. y por otro lado, porque es una casa también que uno viene con la mentalidad moderna y ordenada, y el hecho de que sea una casa también patio y cómo se va recorriendo y cómo la sorpresa de que se va quebrando, que hablabas tú en la planta, tiene que ver con adaptarse al lugar concreto en el que está. Mm, bien. Poder tener otras Eh, casas que manejan la misma distribución, pero en un terreno plano en el que no va a llevar esas geometrías. Pero esa sí, particularidad tiene que justamente ver acá con estoy viendo lo otra, que se enclava. la casa Ugade, La casa Ugalde, lo que acabas de decir, ¿no? eh, esa es muy particular. Vas a ver que la mayoría que tiene son muy ortogonales y en esa está Sí, y intentando esta girar no. volúmenes para orientar visuales. Trabaja mucho con los visuales, diferencia zonas y tiene muy claro cuáles son las visuales de donde uno entra, los giros. Eh, Hay unos dibujos muy bonitos de su obra en el que va trabajando todas esas, él iba pensando todas esas cuestiones. Ahí está. Así que, y mira el color, qué lindo, el rojo, cómo usó el rojo acá. Y acá usa color. Adrián, me pasa si me sigue sin aparecer tu pantalla, así que yo ando a ciegas. Ah, sí, sí. Sí. Ah, mira vos, qué raro. Bueno,
en la casa Ugalde está el colorado, está el rojo, está el piso de cerámico rojo, que también es Claro, como un se ve elemento, el plano vertical en blanco y todos los pisos en cerámica tradicional de esa roja. sí. Vamos a la siguiente pregunta que has elegido. Bueno, ya ahí me fui, había muchas preguntas que me parecían muy sugerentes. Y bueno, y dije, bueno, aquí falta Marcel Breuer, ¿no? Que es un personaje que me llama la atención a día de hoy, que me gustaría, que me han ido surgiendo, no sé, me decías edificio moderno, obra en Zúrich, casa urbana, y me iba haciendo muchas referencias a Marcel Breuer, ¿no? Eh, Mm. eh, y fíjate casi hasta por su línea vital y todo lo que fue viviendo. Eh, Como vivienda ahí, o edificio moderno, te podría decir la casa Hopper en Baltimore, en Estados Unidos. A ver, acá está. ¿La uno o la 2? La uno creo que. Bueno, es una que tiene un patio en el centro. Sí, sí. Viste que hay dos. Esta es la uno. Sí, porque la 2 es una que la quiebra más. La uno tiene. La Mira, uno, la uno. Hopper House 1. es muy linda esta casa. Esa es Es muy la del bonita. muro. Ajá, pero es que todas las obras, me aparece una obra, me llama la atención y este de Marcel Breuer. Y de repente, ¿no? Estuve en Zúrich, veo las viviendas Dortertal que hizo, no sé, en el 33 con Alfred Roth también, y Mm. son de Breuer, de otra etapa, pero es que después estuvo, bueno, él estuvo en la Bauhaus, migra a Estados Unidos, y esta es una casa que es una vivienda en un terreno amplísimo, pero seguro conoces también en Nueva York el Museo de Arte Americano, ¿no? Que es una obra urbana en la que también eh, responde al contexto y a la escala urbana muy bien, ¿no? Entonces es un arquitecto que tengo ganas de ir acercándome, aproximando y ir estudiando. En esa casa que te elegí ahora, Bueno, que era la Hopper. lo que hace en este caso, como decías, lo del entorno o contorno, al estar en el medio de, como de un espacio abierto, arma el patio generando un muro virtual, ¿no? Como que limita el patio para dar vuelta a la casa, ¿no? Claro, Como vas que a ver gira que el tiene... patio con un muro virtual. Ajá. En realidad es un espacio, ese patio acaba siendo un espacio interior propio de la casa, Sí, conectado con el exterior. Pero son esos espacios intermedios, que en este caso es un patio, que a veces en otros contextos es una galería, esos espacios intermedios entre la vivienda y lo que es el exterior, que quizá en un espacio abierto tiene hasta más sentido, ¿no? En un mm, espacio tan abierto y en medio de la naturaleza. Trabaja mucho además esa diferenciación entre la zona más de dormitorios y la zona pública. Eh, Tiene algunos que son piezas sueltas y en este proyecto hace casi un mismo volumen, ¿no? Articulado por ese mm, patio que es interior y exterior a la vez. sí. Ahí estamos viendo la planta y ves como las líneas negras son los muros de piedra y cómo Ajá. separa a través de ese muro de piedra lo que es los cuartos y lo que es el patio y la parte pública, ¿no? Uh-huh. Como también hace esa diferenciación de privacidad a través del patio. Claro, y vas a ver que tiene otros muros también que van atándola al lugar, que pone el estacionamiento fuera. O sea, no Sí, solo como una imposición, digamos, del lugar, sino que lo va trabajando. eh, y bueno, también en el patio el hueco que pone, fíjate que es como una gran ventana, ¿no? En el muro hay un muro que cierra, que sí, divide y es un hueco. En cambio, en el resto de espacios del interior es una apertura de suelo a techo, ¿no? Y desde el patio exacto, sí que sí. está queriendo enmarcar. Sí, como remarcando el límite, ¿no? Es una manera de Ujú, remarcar esa virtualidad, como diciendo, bueno, eh, estoy generando esto para generar privacidad ujú. en un lugar que no es urbano, capaz. No, además Eh, tampoco es la bien. naturaleza abierta, como es fuera de la casa. Es un espacio exterior domesticado.
y del que vive la vivienda. Sí. Eh, Bueno, porque en realidad siempre el arquitecto tiene que manejar la escala. Y si vos, en este caso, él generando el patio, genera escala. Porque si ese muro no estuviese, ese patio se le va de escala. Entonces tiene que escalar el espacio interior. Sí, sí, deja de ser un espacio propio y privado de la vivienda. Claro. Ya que si no, viste, cuando el patio se te va de escala es bastante grave. Para nosotros, para lo que miramos, ¿no? Eh, No, a mí me pasa, yo doy clase bueno, aquí en la Nacional de Cuyo, en la carrera de arquitectura, en primer año. Primer año, primer semestre. sí, Eh, yo doy teoría de la arquitectura, les mando a dibujar. Nos ponemos a dibujar proyectos también, y van viendo. Y ya a veces pasa edificios canónicos que no los llegan, digamos, a entender y me viene pasando que voy poniendo obras de Marcel Breuer y se entusiasman. Y le mando a esta casa que la dibuje y me vienen con toda la obra que han estado estudiando y mirando y se enganchan, ¿no? Que quizá haya otras arquitecturas que les cueste más entender y esta lo entienden aún empezando el primer mes de clases. claro. Ahí estamos. Bueno, pasemos a otra pregunta. Bueno, ya ahí entro a... Me encantó lo de la obra de Jacobsen. Sí, Y te elegí la escuela Munkegaards, que esa es, digamos, una de mis grandes intereses de la arquitectura. Eh, bueno, la escuela Munkegaards a mí me encanta Jacobsen, me encantan los nórdicos, así como te decía de los mediterráneos, también me interesan mucho los nórdicos, ¿no? Así estábamos con Pablo en el estudio, tenías que abrir ahí un está. hueco a un proyecto y ahí estaban los nórdicos con experiencia para averiguar. Bueno, la de Munkegaards es una escuela como muy icónica dentro de lo que era la arquitectura escolar, el vínculo de la arquitectura con la enseñanza también que se empiezan se estaban ampliando, bueno, se pasa del edificio escolar, ¿no? De pabellón, casi como de gran convento, en el que incluso se iban cambiando de usos, a edificio militar, convento, bueno, de ese como gran bloque, a empezar a hacer escuelas ligadas al terreno, al paisaje, escuelas de pabellones, pero empieza Sí, a hacerse un programa cada vez más amplio eh, y que se le ocurre a Jacobsen plantear una red, plantear una malla. Y esa escuela de pabellones, en vez de tener unos pasillos lineales, ¿no? Con pabellones a los lados, la convierte en una red de aulas. Cada aula con su propio patio para esa enseñanza al aire libre que se buscaba en ese momento. Y tiene un montón de decisiones esa escuela. Eh, es otra de las obras que uno va mirando y va encontrando cómo solucionó todo, ¿no? sí, Porque también tiene un elemento central, ¿no? De usos comunes, un auditorio, que diseña hasta la cortina, la trama del tapiz, bueno, y los elementos el micrófono, el altavoz, todo tiene diseñado por él, bueno, pero tiene a un lado la escuela primaria, o sea, las aulas de los más pequeños y a otro lo de los más grandes. También diferencia dos áreas de patio. O sea, con un esquema muy ordenado consigue ir resolviendo, digamos, los condicionantes para conseguir ser un edificio que respondía a lo educativo y a lo funcional de manera muy clara, cada aula también tiene un corte en el que tiene una doble entrada de iluminación. Tiene dos sí. tipos de pasillos, ¿no? Tiene uno que son de circulación rápida y otros que son unos espacios anexos a las aulas que miran al patio posterior, que son para zonas de trabajos. No lo reduce a un pasillo. No, no, no. Ahí está. Bueno, en realidad es como, Entonces, así como viste los hospitales por sistemas, esta es como ese mismo sistema, ¿no? Es como una escuela por sistemas, es una escuela de sistemas, una arquitectura de sistemas. Está bajo, ajá. está, ¿no?
Sí, pero intenta, o sea, sí, fíjate que lo que se estaban haciendo y estaban mirando también los alemanes, o bueno, hasta Richard Neutra, ¿viste? Está en Estados Unidos, está haciendo todas estas escuelas de pabellones con clases al aire libre, ligadas al entorno. Y aquí tenía el reto de una gran cantidad de aulas. Quería seguir manteniendo en una planta y las escuelas en pabellones implicaba una gran superficie y grandes distancias también de recorrido. Aquí, haciendo esta red, se No, lo condensa y valora las circulaciones en dos sentidos distintos. no sé si tendrá algo, si en el tiempo me parece que están años, ¿no? Con la Universidad Abierta de Berlín. Tiene un mismo sistema, ¿o no? Un mismo Y espíritu. La de Berlín es posterior. Pero bueno, viste que son todos esos arquitectos que estaban también, eh, Aldo Esta es la de Vaney, Berlín, ¿no? también trabaja, pero pienso La Universidad también que Libre son, la o sea, Universidad Libre de Berlín, digo. la Universidad Libre de Berlín, Es más acuérdate que capaz que la de eh, Jacobsen. es otro sistema mucho más complejo. Yo lo he visto en algún momento, el proyecto original, que tiene varias circulaciones, porque era clásico como una ciudad completa. Eh, Esta es más Sí. sencilla, pero piensa también que es un programa en el que se repite el aula. Tienes el módulo del aula y espacios de aula y el mismo programa te está hablando de esa modulación también, o de esa unidad espacial que se repite, al menos en ese esquema, ¿no? Porque Claro, después... pasa que también la escuela de Jacobsen es una escuela primaria y es más simple, ¿no? La Universidad Libre de Berlín tiene una complejidad de programa muchísimo más Ajá. grande que también se ve afectada en el sistema, ¿no? Sí, ¿no? Porque además incluyó todo, dormitorios, espacios de ocio, tenía todo. Era una ciudad, se hace solo una pequeña parte, pero tenía un montón de capas muy complejas. Sí. Pero bueno, tratan de Después, resolver un problema. también hay algo que, sí, decime, ¿me interesó un programa? No, no, que tratan de resolver un programa complejo con una trama, sí, ese tipo de arquitecto, o en ese momento. Después hay algo que también que dijiste que cada vez que lo dicen lo repregunto, porque siempre es un tema que me interesa bastante, que has dicho que Jacobsen diseñaba hasta el cortinado, ¿no? Como que Sí, sí. está todo diseñado por él mismo. Y uno puede pensar en los modernos, era igual, Mies diseñaba las sillas, y ahora últimamente parece como que el contemporáneo es todo especificidad, ¿no? Tenés el arquitecto que hace la cañería, que hace el diseño de interiores, que hace el aire acondicionado. ¿Cómo ves eso hoy en día, el arquitecto, el asesor, y no como los modernos que eran todo, hacía todo la misma persona? Y me parece que estamos también en otro contexto. Eh, Sí. Ahora tiene la arquitectura en sí tiene muchas restricciones mucho más complejas, eh, que antes quizá no a los requisitos no eran tantos, y ahora también tenemos mucho más catálogos de todo. Uno también tiene que resolver muchas cuestiones técnicas y con lo básico en el lugar, ¿no? Quizá aquí en Argentina o en Mendoza, a veces uno tiene que diseñar y resolver cuestiones porque no las encuentra en catálogo. Allá hay mucha más variedad quizá en Europa y que no había en ese momento. Pero sí, en esa obra diseña totalmente, o sea, todo. Imagínate que incluso cada aula que tiene un patio de expansión de la propia aula, bueno, cada dos aulas son, los pavimentos son distintos entre sí. Es de piso calcáreo, digamos, pero tienen diferentes patrones y hasta incorporan vegetación de diferente manera en cada uno de los patios para que dentro de la trama cada alumno, digamos, identifique de forma clara, también a través de eso, incluso a través del color, Mm. identifique su aula. Pero sí, absolutamente todo. Ajá. Bueno, viste que yo te mostré esa escuela porque a mí me llama mucho la atención cómo resuelve ese problema, el vínculo también con la educación. Sí. Y digo, bueno, le voy a contar también algo que
de lo que estoy haciendo ahora. Yo estoy trabajando, yo hice un postdoctorado aquí. Cuando llegué a Mendoza, de repente vi que hacían un curso, que estaban así promocionando sobre ciudad latinoamericana y dije, yo tengo que hacerlo para enterarme bien de dónde estoy. Y ahí conocí al equipo de aquí, que me animaron a hacer una beca postdoctoral que hice de arquitectura escolar en Mendoza, que estaba todo por Bien. hacer. Y ahora el plan de ingreso, a través de ahí me interesó mucho la escuela rural. Yo en el doctorado había hecho de escuelas españolas, vinculadas con pedagogías modernas, y en Argentina descubro que el tema de la arquitectura ligada al territorio, por la propia condición de Argentina, condición geográfica, me llama la atención y me resulta de interés y me parece un tema muy valioso en relación también con la arquitectura y con la educación. Y te iba a mostrar dos escuelas que sí que vas a encontrar en Google fácil. Ahí te iba a vender como Bueno, obra argentina las escuelas rurales en Misiones de Mario Soto y Raúl Rivarola, de Soto y Rivarola, sí. las rurales de Misiones. Escuela rural. ¿Cómo se Ajá. llama? No, no, pone escuelas rurales o escuelas de Misiones de Soto y Rivarola. Ok. Pone ¿Y escuelas. cómo llegaste a ellos primero? ¿Cómo llegué a qué? ¿A esa obra o a el tema A general? Soti Rivarola. Eh, bueno, yo estoy estudiando en la escuela rural en Mendoza y, y bueno, y una busca y todo lo que va viendo, y de hecho la otra que te voy a proponer, que te la voy a mostrar, es en Buenos Aires, porque te quería Ahí contar está. algunas de las obras, digamos, rurales emblemáticas y que puedes encontrar, que quizá no son las más conocidas. Eh, bueno, en Misiones, esas también son dos obras que hace poco estuve trabajando para presentar en un congreso con Daniela Catania, que es investigadora de Rosario, también de arquitectura escolar. Que ahí estamos mostrar las posibilidades y lo que se ha hecho en el ámbito rural, ¿no? Argentino. Eh, Bien. esas Ahí escuelas está. no existen. A ver, vas a ver que son con unas estructuras de madera, eh, muy livianas, también son como pabellones enlazados por galerías, y Sí. son el resultado de un concurso. Eh, Ganan varios concursos Soto y Rivarola para obra pública de Misiones. Justo es en el momento de la provincialización de Misiones, bueno, hay un gobernador, digamos, que propone construir, digamos, la imagen de la provincia a través de arquitectura. Y que, bueno, hacen unos estudios locales, con arquitectos locales, estudios urbanos, pero convocan a nivel nacional los concursos. Quizás sea mucho más conocida incluso otras obras que tienen allí, otra escuela, la escuela normal, Sí. pero te quería Pero mostrar, ahí ya nos vamos de otra. Ahí, esa ya es como una escala muy diferente de la es de una la escuela normal. escala muy diferente, de los mismos autores en un tiempo Muy parecido. cercano. Eh, Ellos también se habían egresado creo hace bien poquito de la Sí. facultad. Y las condiciones del concurso eran también entender bien la industria local, que era sobre todo maderera en esas zonas, el material disponible. Entonces fíjate cómo se enfrentan de manera distinta a lo rural y a lo urbano, Sí, eh, porque el abismalmente. urbano tiene esas condiciones de monumentabilidad, o sea, sí, de monumentalidad, que quizá que lo rural no tiene o que les permite la libertad en muchas cuestiones, ¿no? De exploración. Quizá también porque no va a ser una arquitectura que sea tan Sí. representativa o que tenga otra imagen, ¿no? Distinta respecto a lo urbano, y en el que el lugar, el clima, el material disponible y la función a la que se va a dedicar es protagonista. Es una arquitectura muy esencial en el que no está todo lo complementario, que hay que ir al hueso, pero
tienen un trabajo muy interesante de experimentación también, de cuál era la madera que contaban, el material, cuál era el elemento y un encuadro para hacer un pilar, cómo pueden hacer también, conseguir una iluminación homogénea. Ellos estaban, cuando ven las memorias del concurso, sabían cuáles eran los requisitos de la pedagogía moderna y querían llevarla a esas 4 escuelas, ¿no? Rurales que ni siquiera sabían bien dónde estaban. Y era un sistema el que tenían que ir construyendo de galerías, una zona cubierta y aulas que querían que estuviesen lo más vinculadas posibles con el exterior y con el entorno, ¿no? Casi innovan en cuestiones de iluminación. Bueno, es una manera de mostrarte un proyecto que quizá pasa más desapercibido, pero en el que, de hecho, fue el primer concurso que se hizo en Misiones de todos esos que se van haciendo, de hosterías y de esa otra arquitectura. Ese fue el primero que se hizo. Ahí está. Sí, es muy interesante las rurales, porque ves cómo la estructura, la madera, está ahí a la vista, y el otro también está a la vista, como que si vos ves los dos colegios, el sistema como de lenguaje es el mismo, pero con resoluciones muy diferentes, pero didácticamente es el mismo. Claro, también están volcadas hacia el exterior, tienen un espacio de sombra, pero bueno, utiliza otros materiales porque era en otro contexto también, tiene diferentes terrenos también. Hay cuestiones que son común, pero en lo urbano y en lo rural estaban permitiendo otras cuestiones y también cuestiones de lo que exploran en ese ámbito rural luego lo van a trasladar a la urbana. Sí. Pero es un campo Acá tenemos otra foto. interesante. Esta es otra foto. ¿Las conoces? ¿Has ido a Misiones? ¿A mirarlas? No, pero tengo el objetivo yo creo que en este semestre. Porque presencialmente debe ser otra mirada estando ahí. Ajá, de todas maneras, esas escuelas no existen ahora. ¿Ah, las demolieron? Las rurales no existen. No sé si fue porque igual utilizaron sistemas constructivos que se usaban allí. No sé si fue por una cuestión de deterioro, de crecimiento urbano, porque estaban en unas ciudades que en aquel momento eran pequeñas, que quizá fueron creciendo. No sé cómo desaparecen, pero son obras, digamos, que nunca dan lugar y que son eslabones para escuelas que se hacen después en todo el país, también con sistemas. O sea, este es como un antecedente de escuelas de arquitectura por sistemas que se hacen en Argentina. Sí, sí. Y Claro, fueron otra construidas que desde el sí, 55 al 65. mira, Yo el estoy concurso fue en el leyendo. 56. Y, sí, acá está. Año inicio de finalización del 56, dice. Eh, Bueno, yo tenía Estoy en apuntado Arts Daily, no desde sé si esa. Arts Daily es muy... Mira qué lindas estas imágenes. Bueno, vos las ves, pero acá están como Ajá, están no, llegando las pero columnas, ahora que vi. ahí veo como las columnas llegan con ese puntal, con esa patita de metálica al suelo. Ajá. Eh, No, además tenían eh, elementos de madera de pocas dimensiones, entonces estuvieron viendo cómo iban resolviendo todos los detalles para poder construir con eso la estructura que querían. También la cubierta tenía una cuestión de refrigeración, de ventilación, ¿no? sí, ahí se ven Respecto cómo están a los... Mendoza, por- por- de ahí Porque en lo de la realidad emisión. la estructura tiene como intersticios, tiene como aire, entonces ahí es la ventilación del aire. Ajá, tiene como una doble cubierta que favorece, digamos, la circulación del aire y la refrigeración. Mm. Ahí tenemos una maqueta. Oh, pasemos a la última pregunta. Estamos en hora y Bueno, 20. la última, no era la última esta, pero la otra escuela que te quería mostrar, igual ya acá, era la ¿Cuántas escuela en faltaban? Suipacha de Eduardo Sacristí.
¿Cuál? Escuela Suipacha. de Eduardo Sacriste. Bien. Escuela Suipacha. Eduardo Sacriste. ¿Sabes qué? ¿Soy la primera que habla de Sacriste? Nunca nadie me habló de Eduardo Sacriste. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? Porque yo te he mencionado porque era una escuela rural y porque Sacriste me interesa especialmente también por todo lo que he ido, cómo he ido llegando a él y cómo me van hablando de a él y lo voy cruzando en diferentes contextos. Ahí, cuando pones la obra de Eduardo Sacriste, Escuela en Suipacha de Eduardo Sí. Sacriste, yo no lo estoy viendo, pero como lo has puesto en Google, googleé igual que tú, y ese es el estado actual, unas fotos que hay, pero Sí. incluso era de, bueno, pones en imágenes, hay algunas en blanco y negro, que son las que publicó la revista Arquitectura. Sí. Sí, En son muy realidad, pocas las fotitos que hay. claro, en realidad tenía diferentes colores, fue pensando el color de cada uno de los elementos, el blanco es actual, y en las que son más antiguas están en blanco y negro, pero también vas a ver que tenía unas ventanas de grandes dimensiones, como por favorecer en lo que Sí. podía el impacto interior-exterior. Eh, Esa fue una de las primeras edificios casi que construye Sacriste. Lo hace todavía en Buenos Aires. Y él decía que él quería llevar la mejor arquitectura del ámbito rural, era el que construía el país casi, era el que tenía que tener la mejor arquitectura y más para un edificio educativo. De hecho, es una escuela nacional, de unas escuelas que hubo en Sí. los 70, que luego ya pasaron a provincia, en el que el tipo que tenía ahí una estancia cede el lugar y a través del esposo de su hermana, que era artista, que conocía a Sacriste, bueno, le encarga y tienen hasta unos murales en la escuela. Una escuela, un edificio muy mínimo, pero son dos aulas en las que incorpora la galería, un espacio complementario. No tenía nada que ver con la escuela rural del momento y del contexto en el que estaban. Y utiliza, tiene esa oportunidad y trata de hacer un aporte a la arquitectura, ¿no? Y con una visión moderna, y él hablaba de la necesidad de dignificar el espacio rural y el ámbito educativo. Eh, Me interesa, o sea, me Sí. parece un bonito ejemplo ese, pero también me interesa Sacriste, bueno, ya viste, buscando la revista de arquitectura, Sacriste luego se va a Tucumán, pero en el camino entre Buenos Aires y Tucumán va a San Juan, Sí. a la reconstrucción de San Juan. Y publica un artículo, me Ah, encontré de casualidad, ¿no? Buscando en la revista de arquitectura, creo que era, sobre la vivienda cuyana. Eh, ya lo voy a buscar y te lo pasaré. Yo cuando leí, o sea, él no era de Cuyo, no era de San Juan ni de Mendoza ni San Luis, pero la lectura que hacía de la vivienda cuyana, de los elementos de la galería, con el texto que me estaba ofreciendo, o sea, estaba entendiendo cómo era la vivienda, ¿no? Eh, y otro arquitecto en el que no deja de ser, es totalmente moderno, pero a la vez explora, ¿no? Y adapta esa arquitectura al lugar y a las condiciones del entorno naturales y culturales. Y después Carlos Andía hablaba de Sacriste, que fue profesor suyo en Córdoba, pero que después estuvo también en Mendoza de claro. profesor, invitó a ser docente, bueno, viste que estuvo en Tucumán, y uno va atando y va conociendo los vínculos y los enlaces de esas personas y entiendes un poco cuál es eh, el itinerario. Y la relación entre Uh -huh. ellos. ¿Y, ¿y qué ves en la escuela que te interesa investigar? Mira, a mí me interesa, hay un montón de temas que son interesantes. Eh, yo, por ejemplo, en el doctorado, también depende del cuestión y del contexto. ¿Qué era lo que buscaba? El vínculo entre la pedagogía y la arquitectura. Ahí había elegido después otra pregunta que era de arquitecto español, que era Oriol Bohigas, ¿no? Estudié Sí, arquitectura de él, le pude entrevistar también,
el padre de su colega, de Martorell, era un pedagogo. Y él trabaja el límite entre el espacio, la escuela como ciudad, empieza a romper el límite entre que el aula ya no es independiente, sino que hay una sucesión de espacios comunes, de trabajo en grupos y una transparencia entre el interior y el exterior. Bueno, cómo el aula, el edificio educativo y el espacio puede ser vehículo de un modelo educativo, ¿no? Mm. En todo. Después aparecen otros temas vinculados a la escuela, que en Argentina, digamos, o en Mendoza me llaman la atención, que tiene que ver cómo va ocupando el territorio, el vínculo con el territorio, y también son muy interesantes precisamente por esa gran dispersión, digamos, de la población. También hay otro tema muy bonito que es la prefabricación y la construcción de prototipos. Prototipos Mm. prefabricados, prototipos con materiales del lugar, prototipos muy definidos que eran todos iguales, prototipos que el arquitecto local podía modificar. Diferentes estrategias que se dieron en tiempo simultáneo muchas veces, que te permite ver hasta dónde funcionaba esa estandarización y qué era lo que facilitaba y extendía en el territorio. No, está bueno que decís del emplazamiento territorial de la escuela, porque vos hablás de eso y yo pienso en las ciudades o en los pueblos, capaz que en los pueblos es donde más se puede ver, que es el carácter que tiene la escuela en el pueblo. La ubicación de la escuela en los pueblos no es menor, casi siempre están en el centro, están en la plaza central, casi siempre es la escuela es el edificio más importante del pueblo, ¿no? Como el edificio de escala. Y también en el campo, esta intención de la escuela rural, ¿no? De hacer, la escuela es el elemento de urbanidad, pareciera ser, Ajá. en el territorio. Sí, sí, era Muchas veces en los pueblos argentinos. la escuela era la presencia del Estado en el ámbito rural. O la Y uno urbanidad, cuando... como decirlo, como la civilización. Sí, sí, bueno, igual uno ve después cómo se han ido integrando en el lugar, casi con una visión, digamos, patrimonial o en el tiempo. Y no sé, una vez estuve viendo una escuela, uno va porque es un edificio moderno, muy bonito, de los Civita y en la Valle, y te aparecen un montón de otros temas interesantes que están ahí, ¿no? Te sacan el libro histórico de la escuela con caligrafía de la maestra que iba anotando todo lo que pasaba. Y, era el lugar de reuniones de todo y no sé, se celebraba el Día de la Madre ahí, el del 25 de mayo, los bailes del fin de semana, todo en la escuela. ¿Sí? Es un Entonces, centro comunitario. había agua potable en la zona porque la llevaron con la escuela. Eh, Exactamente. Electricidad. Sí. Bueno, y justamente en los casos que vos contaste de Soto Riboira, la escuela de Oberá, Uh -huh. creo que esa de Oberá, ¿no? Sí. En realidad, el plan era urbanizar el centro de Misiones y la escuela era parte de ese sistema. Era, bueno, ¿cómo urbanizamos o cómo intentamos que la gente vaya a vivir en el interior de la provincia? Bueno, construimos una escuela. Era como el primero que Sí, pensaron. sí, dentro del urbanismo era, o no sé, en muchos lugares hacen un plan urbanístico y están las viviendas y la escuela está junto a la Plaza Mayor. Sí, sí. Tenía que haber una escuela. No, pero Era digo, pero, pero no es que pensaron, vamos a generar una fábrica, vamos a poner una planta tal. No, pensaron en la escuela primero. y se daban los dos sentidos, porque también, por ejemplo, ves emprendimientos aquí en Mendoza vitivinícolas o mineros, Sí, los que el mismo emprendimiento, digamos, ponía una escuela, porque si tener la escuela implicaba que la los familia. trabajadores, claro, los trabajadores iban a permanecer ahí. Bien. ¿Y te imaginas? ¿Ya estás? ¿Vas a ser mendocina de por vida? No sé, yo antes no sabía dónde estaba Mendoza en el mundo. Y aquí estoy. Uno nunca se cierra nada, pero estoy contenta. ¿Sí? Eh, Aquí siento también que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por delante.
en el que uno puede estar, me encanta mi profesión en todas sus vertientes, y en el que uno puede participar. Y eso es un reto muy, muy motivador y muy lindo. Bien, bueno, para terminar, ya terminamos. ¿Tomás más vino ahora? Y mira, ahora como tengo niños pequeños no tomo tanto, pero sabes que Navarra era otra provincia del vino también, ahí me acuerdo, estábamos yendo, íbamos a todas las catas para ir Ah, es aprendiendo, ¿no? Ahí había verdad. vino aquí también. Claro, es otra Hay provincia en la que hay relación. vino. Estamos al lado de La Rioja, sí, ¿no? Encima, siempre les Claro. digo el chiste. Pamplona es de montaña, me está al lado del Pirineo, entonces como que Navarra es una Sí, provincia de sí, sí. montaña y es carácter de montaña, para bien y para mal, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Y ellos parecen navarros que hablan de vos, ¿viste? Les digo a Y, veces. ¿hablan de vos en Navarra también? Porque No, son no, se creen reyes, como no, nosotros. que los mendocinos parecen navarros que hablan de vos. Ah, ok, ok. No, pero viste que en realidad nosotros hablamos de vos porque teóricamente los reyes hablan, entre los reyes hablan de vos. Y como nosotros nos creemos reyes, hacemos voceo. Esa versión no me la sabía. Viste que entre los reyes castellanos, entre ellos Ajá, sí, era hablaban el castellano. se voceaban, hablaban de vos, porque están como y el pueblo hablaba de tú, no sé cómo, de qué hablan, Claro, para mí como hablan era del los castellano madrileños. antiguo. Bueno, no sé bien la historia, pero yo entendía que el vos era del castellano antiguo. No, no, era el idioma entre los reyes, el Ah, voceo. bien, bien. Me encaja más, me encaja más. Claro, entre nosotros que nos creemos reyes. Ahí vas entendiendo la Me encaja argentinidad, que me encaja que me lo cuente un porteño, ¿viste? También. obvio. Claro, ¿viste? Los Es mendocinos, parte de la anécdota. en Mendoza nunca me lo contaron, ¿viste? En Mendoza nunca me han contado esa versión. No, no, no. Eh, Eh, bueno, Así que Adrián, bueno, y nos veremos en Mendoza. sí, porque yo además te quería cerrar, ¿viste? ¿Sí? Que ya hablabas de los temas y hablabas tú que eres tan aficionado al arte, consumidor de museos. Digo, no, a Adrián le tengo que hablar de Luis Quesada. Ese búscatelo, Luis Quesada, y vas a tener que venir a Mendoza, porque aparte de que puedan hacer exposiciones de Luis Quesada, yo a él le he ido descubriendo su trabajo de casualidad. De que aparece un mural en un lugar de Mendoza, no sé, tiene un mural en una heladería, la Universidad de Cuyo, el otro día descubrí de casualidad uno aquí en el centro de investigación. Acá eh, está Luis Quesada. ajá, ese anótatelo para seguirle. Ya falleció en el 2022, pero anótatelo en la agenda Qué lindo de que es. y cuando vengas a hacer la ruta de Mendoza, él tuvo formación de arquitecto, empezó a formarse como arquitecto, eh, abandonó la arquitectura y vino a estudiar Bellas Artes. Y trabajaba mucho Ah, con los arquitectos modernos. Y en muchas obras de Mendoza uno se va encontrando obras de Quesada. Así que, te tengo información exclusiva para vos. Me bueno, acabo de dar cuenta. Tengo una novedad. En ajá, junio, voy a ir es verdad, voy a ir a Mendoza en junio, mayo. bueno, Eh, voy a, pues soy coordinador de viajes de la Universidad de la UAI de Rosario y voy a llevar alumnos de arquitectura de Rosario a Mendoza a hacer un viaje de estudios. Soy el coordinador del viaje. Así que nos vamos a ver porque voy a ir con 60 alumnos a la ciudad de Mendoza. bueno, yo ahí voy a estar dando la materia, terminando la materia de teoría 1 en la facultad. Así que si quieres que juntemos los rosarinos con los mendocinos, algo se nos ocurre. Sí, les enseñás algo de teoría en mendocina. O también, vemos Con, a- arquitectura con, ahí. hacer, con eh, van a entender todo, tipo rosarinos, escuchando a una española hablando de teoría mendocina. Hermoso. Yo voy a Con un Pamplona y porteño nada. dando vueltas ahí, gritando.
Claro, yo voy a Pamplona y nadie sabe que me dicen que a ver de qué país soy. O sea, ya no me reconocen con el acento, pero aquí digo hola y me preguntan de qué parte de España soy. ¿En serio? Sí, sí, yo voy allí, no saben de, me encuentro a alguien que no conozco y me pregunta de qué país soy, si seré de Colombia o de dónde soy, me han llegado a preguntar. Y aquí es solo decir hola y ya me están preguntando de qué parte de España soy. Ya tengo Gallega. una mezcla, claro, ya tengo una mezcla. ¿A ti que te gusta lo de gallega? Ahí en el instituto que estás ahí de científicos, ¿te dicen gallega? ¿Ahí está la gallega? Eh, no, no, ya me conocen, no sé, a lo mejor alguien puede decir. Lo que pasa es que también aquí hay mucha gente que está fuera, que estaba en Ah, otro lado, y, o gente de otra, hay por y ahí, la, pero y la- estoy seguro que sí. y los para los alumnos sos la Ah, en gallega. la facultad seguro, soy la gallega, sí, 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 Ah, seguro. Y este, el año profesor ya, ya gallego, está. gallego posta, gallego de Uh, Galicia, que antes vi que estaba ahí atendiendo, que les dije, este es gallego, gallego de verdad, un profesor de Galicia de La Coruña que le invité a dar una clase que nos colaboró en la materia. muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en mayo-junio. Bueno, ahí te esperamos en Mendoza. Gracias, Adrián. De nada, hasta la próxima. Saludos para todos allá, los que me conocen.